estamos conectados en este momento con Mauricio Zabaleta, él es politólogo. Hoy vamos a abordar el tema de partidos políticos, militancia, liderazgo y caudillaje. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mauricio, para que nos comentes primero, ¿qué son los partidos políticos y si los tenemos o no en el Perú? Bueno, los partidos son organizaciones, son grupos de personas que de manera colectiva buscan el poder. En ese sentido son equipos de personas, grupos de personas que de manera colectiva van a buscar postular a los cargos públicos. Eso es lo que nosotros entendemos por un partido político. ¿Los tenemos en el Perú? En un sentido mínimo, sí los tenemos. Tenemos equipos de personas que durante elecciones, al menos en particular, la elección A, la elección B, la elección C, participan, digamos, de manera colectiva. El problema es que uno esperaría que esos partidos tengan continuidad. ¿Eso qué quiere decir? No necesariamente que el nombre, la etiqueta, el membrete del partido viva a lo largo del tiempo, porque eso puede depender de muchos factores, pero sí que los mismos equipos se mantengan entre la elección A, la elección B y la elección C. ¿Cuál es el problema con nuestros partidos? De que la misma gente no se mantiene entre esas elecciones. Por ejemplo, el grupo de gente que conformaba un determinado partido en la elección A no necesariamente es el mismo grupo en la elección C o incluso no lo es en la elección B. Entonces, digamos que es complicado pensar en partidos políticos si no tenemos esa continuidad, esos equipos que efectivamente son relativamente duraderos. Claro, ¿y cómo se podría explicar este fenómeno de transfugismo, podríamos decirlo? Bueno, lo que pasa es que durante los últimos 30 años han habido muchísimos incentivos para que los políticos no permanezcan en un solo equipo, sino más bien para que vayan buscando equipos de elección tras elección. En realidad ya no existen carreras que están forjadas en los propios partidos, sino más bien lo que existe son políticos independientes que van a ir haciendo una trayectoria propia con una agenda personalista. Eso quiere decir que ellos no tienen horizontes de largo plazo en un solo equipo, no en un solo partido, sino más bien van buscando una serie de estrategias que los hagan llegar al poder sin tener que ser leales a estos equipos previamente constituidos. ¿A qué me refiero de manera más fácil? En realidad, si tú eres un político en el Perú y lo que quieres hacer es ganar elecciones, a veces no te conviene quedarte en el mismo partido, en el mismo equipo, porque ese equipo o ese partido puede decrecer en su intención o como es visto por el electorado, o porque existen otras tendencias que finalmente terminan destruyendo esas propias organizaciones. Entonces, existen pocos incentivos para mantener esos equipos duraderos. Bien, Mauricio, sí, podemos hacer de repente un análisis de cómo llegan los partidos políticos, organizaciones políticas de nuestro país a las elecciones generales del 2021. Bueno, en realidad tenemos un panorama muy incierto. Durante las últimas dos elecciones presidenciales, y esto evidentemente no es nuevo para decir en el Perú, en general, en un sistema de competencia como el que tenemos nosotros, todo es muy incierto en general, pero al menos en las últimas dos elecciones sabíamos quién iba a estar en la segunda vuelta. A lo que me refiero es, sabíamos al menos qué competidora iba a estar en la segunda vuelta y cómo más o menos se iba a canalizar, digamos, los entusiasmos, las afinidades políticas en una segunda vuelta donde el fujimorismo iba a estar presente. Ahora ya no tenemos la certeza del fujimorismo en la segunda vuelta, entonces es un escenario absolutamente abierto. En realidad, básicamente, lo que podemos decir es una cosa. Tenemos una elección donde los políticos que habían sido vistos como presidenciables por diferentes factores, sin duda el mayor ha sido el escándalo de Lava Jato, han sido relegados de la arena política y existen una serie de organizaciones muy débiles con algunos personalismos que están llegando a la carrera. Así es, bien, el panorama es incierto en todo caso. Vamos a continuar hablando sobre los partidos políticos y es que en una democracia es tenerlos fortalecidos. ¿Qué es lo que se debería hacer en el país para fortalecer nuestras organizaciones políticas, nuestros partidos? Bueno, en realidad yo soy muy escéptico de pensar que se van a fortalecer
los partidos porque hagamos una reforma o hagamos mejor las leyes, si se quiere, ¿Cuál es ¿no? la solución en todo caso? A ver, primero creo que es importante decir que la reforma es algo que se debe discutir, es algo en lo cual se debe avanzar porque permite ordenar ciertas cosas, pero el tema es qué expectativas tenemos en la reforma, ¿no? Si lo que nosotros queremos es tener partidos más fuertes debido a un cambio normativo, ¿no? Eso lamentablemente desde mi punto de vista no va a ocurrir. En realidad no se trata de la pregunta de, eh, y acá voy a ser tal vez un poco pesimista, ¿qué debemos hacer? En realidad tal vez no dependa necesariamente de nosotros como ciudadanos, sino de una serie de factores sociales que no, o condiciones sociales que no están presentes en el Perú contemporáneo, ¿no? Generalmente los partidos se forjan en procesos de cambio social importantes, que son duraderos y que tienen implicancias políticas de largos años. Y en realidad, desde 1990 en adelante, específicamente, de hecho, estamos, digamos, conmemorando, no sé cuál sea la palabra correcta, pero se cumplen 30 años del ajuste estructural, que ha sido el cambio más importante en términos sociales, económicos y políticos de los últimos 30 años o de las últimas décadas, pero después de eso no hemos visto episodios de cambio lo suficientemente fuertes como para afianzar estos equipos duraderos que son los que habíamos comenzado al inicio. Y ahí me gustaría hacer un punto, que es estos cambios sociales son importantes y generan estos equipos duraderos porque permiten establecer parámetros de política, programas, que son los grandes ausentes en la política peruana contemporánea. Entonces lo que necesitamos en el país de repente es una programación y personas que estén decididas a seguir año tras año en una misma organización política siguiendo un objetivo en busca de eso que buscamos todos, ¿no? Que es un fortalecimiento de los partidos políticos para sí mismo fortalecer la democracia en nuestro Perú. Quisiera saber qué es lo que opinas tú respecto a estas nuevas normas aprobadas con miras a las elecciones generales del 2021 respecto a las elecciones internas. Precisamente los partidos tienen la posibilidad de elegir a sus candidatos a través de la modalidad un militante, un voto y a través de la modalidad por delegados. ¿Cuál crees tú que va a ser el camino que van a tomar estos partidos políticos? Bueno, ¿qué es lo que creo que van a tomar? Es lo que vienen haciendo desde hace mucho. De hecho, creo que justamente esa ha sido la intención del Parlamento en mantener todavía la posibilidad de conformar la lista por delegados. Es la forma más fácil en la medida que te permite mucho, te da mucho margen de maniobra, me refiero a te da si es que tú eres un dirigente partidario, específicamente quienes son en algunos casos literalmente dueños de los partidos. En ese sentido, yo imagino que la forma que le genere menos problemas van a ser la de los delegados. Ahora bien, es importante tener en cuenta una cosa. Más allá de que sea mandatorio o no, que las elecciones sean lo más abiertas posibles, sí es importante que el proceso de cambio venga desde los propios partidos. Si es que viene desde la ley, vamos, yo vengo investigando sobre partidos en el Perú desde hace algún tiempo y lo que me he dado cuenta es que cuando el cambio no surge de las organizaciones, lo que hacen es subvertir la norma de alguna forma, en lo cual formalmente cumplen con el requisito, pero finalmente terminan tomando decisiones de manera muy corta, ¿no? En un grupo muy pequeño. Entonces sí es importante apelar a los partidos a que puedan ser lo más democráticos y transparentes posibles. Efectivamente, es lo que se debería perseguir. Ya para finalizar con esta entrevista, queremos tocar un tema bastante importante y es que queremos conocer el papel de los militantes al 2020. ¿Qué es lo que debe hacer un militante y por qué es importante dentro de una organización política con miras a estas elecciones generales del 2021? Bueno, en realidad yo ahí, de hecho me das la oportunidad para no ser tan pesimista y tan determinista. Efectivamente, que no tengamos las condiciones sociales para tener partidos fuertes no quiere decir que nosotros como ciudadanos no tengamos un compromiso con la política del país.
En ese sentido, sí es importante que la ciudadanía se comprometa con opciones programáticas, nuevamente, aunque la oferta no es muy extensa, pero quienes sean más conservadores, pues planteen una opción más conservadora para el país, quienes sean más liberales, progresistas, hagan lo propio, y sobre todo que entendamos que la participación es necesaria y que todos tenemos una voz en la polis, en la nación peruana, ¿no? Y no tachar al adversario, digamos, por sus posturas políticas, morales, intelectuales, sino justamente tener un compromiso con la democracia, y ese compromiso es participación, es diálogo, y como todo diálogo es escucha. Entonces, depende de nosotros como ciudadanos también poder activar un poco esas, digamos, mecanismos que están estructurales, que están ahí ocultos para que los partidos y la política en general sea mejor. Bien, muchísimas gracias, Mauricio, por estar aquí con nosotros en JN Noticias. No, muchas gracias a ustedes. Amigos, es momento de hacer una brevísima pausa. Al volver, más información para ustedes.